Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos. Un gusto poder saludarlo a cada uno de ustedes. Sé que hay gente que nos visita de otros lugares, de otras ciudades, incluso de otros países. Así que para cada uno de ustedes, muy bienvenido. También les comentaba antes que es un poco extraño vernos nuevamente por pantalla, por Zoom, pero sabemos que el mismo Dios que nos reunió presencialmente en la placita es quien nos reúne ahora vía Zoom para alabar su nombre. Así que hoy día vamos a seguir estudiando la carta de Juan, primera de Juan. Gerson leyó recién el texto y el texto habla acerca de tres cosas principalmente. Hoy día vamos a hablar acerca del nuevo nacimiento. Entonces vamos a hacernos tres preguntas al respecto del nuevo nacimiento. Primero, ¿qué es el nuevo nacimiento? Segundo, ¿qué es vivir una vida nueva? Y en tercer punto es, ¿cuál es la victoria de esta vida nueva? Porque vemos que al final del texto dice que esta es la fe que vence al mundo. Entonces, la fe en Cristo es la fe que vence nuestros corazones y vence nuestras vidas para poder vivir por Él y para Él. Pero aquí Juan está llamando nuestra atención acerca de un concepto que se llama nuevo nacimiento. Recuerden cómo comienza el texto. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Aquí está explicando entonces acerca de un concepto que es nacer de Dios, que en palabras del mismo apóstol Juan, citando el Evangelio, él habla en su oportunidad respecto del nacer de Dios y el nacer de nuevo. Y Juan afirma acá que todo aquel que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Entonces debemos preguntarnos qué es nacer de Dios o qué es el nuevo nacimiento. Y esta pregunta es para cada uno de ustedes. Si tú eres nuevo en la fe o estás empezando recién a conocer el mensaje del Evangelio, es importantísimo que puedas saber qué es el nuevo nacimiento, porque Jesús lo enseña. Y si eres antiguo en la fe cristiana, es también muy importante, porque muchas veces tenemos cosas por asumidas y creemos que sabemos, pero a veces no lo sabemos. De hecho, si te pregunto en este momento, hiciéramos una especie, no de concurso, pero si preguntáramos a micrófono abierto que alguien defina qué es el nuevo nacimiento, la pregunta que debiéramos hacernos es, ¿qué diría? ¿Cómo lo explicaría a otra persona? ¿Qué diría acerca de qué es el nuevo nacimiento? Hay varias preguntas al respecto. ¿Qué es? ¿Cómo se nace de nuevo? ¿Qué implica? Entonces, es muy importante que tengamos puesta nuestra atención en esta explicación. La Biblia explica claramente lo que es el nuevo nacimiento. De hecho, como decía antes, el mismo Juan, en su Evangelio, enseña acerca del nuevo nacimiento a través del relato de un encuentro entre Jesús y un fariseo que era principal entre los judíos y se llamaba Nicodemo. Entonces voy a contarle un poquito este encuentro. Ayuda a ilustrar también este sermón, ilustrándolo a través de la misma Biblia. Ustedes pueden encontrar después el relato, si quieren lo buscan, en Juan capítulo 3, que dice así, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Él era un principal entre los judíos, era una persona importante. Y este personaje vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, fíjense la respuesta, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le da una respuesta que uno dice, ¿qué tipo de respuesta le está dando Jesús? Y fíjense lo que dice Nicodemo, la contra pregunta. Le dice, y yo creo que Nicodemo debe haber dicho, con esta pregunta voy a dejar a Jesús en jaque mate. Le pregunta, Jesús, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? O sea, evidente, si uno lleva 20, 30, 40, 50 años, ¿cómo nazco de nuevo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces, esta pregunta que pretendía, entre comillas, dejar en jaque a Jesús, da cuenta
de que Nicodemo, aun siendo un fariseo principal entre los judíos, no sabía nada acerca de Jesús. Él reconocía algo, sí. Él reconocía que era un maestro, pero lo que le responde Jesús es que tú no estás viendo algo. No puedes ver el reino de Dios porque no has nacido de nuevo. Porque no puedes ver que delante tuyo no está solamente un maestro, no solamente un profeta de Dios, sino que está el verbo de Dios. Está el Hijo de Dios, que es el Cristo, que es el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Hay algo muy importante que no estás viendo. Y de cierto, respondió Jesús nuevamente, de cierto te digo, vale decir, esta es la pura y santa verdad, es que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y le explica aquí, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu Santo, Espíritu es. Entonces no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces aquí la pregunta es, Eh, ¿hay una diferencia entonces entre nacer carnalmente y nacer espiritualmente? Sí, porque aun cuando nosotros hemos nacido en carne, Dios quiere que nazcamos de nuevo en nuestros corazones por la obra del Espíritu Santo. Después continúa el pasaje y dice, el viento sopla donde quiere, oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Él preguntó, ¿cómo puedo yo ayudar para nacer de nuevo? Y respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Entonces fíjense, esta era una persona que era entendido las cosas de la ley. Era un maestro de Israel, era un maestro religioso y no sabía lo que significaba nacer de nuevo. Por tanto, si tú eres nuevo creyente y no sabes lo que significa esto, no te sientas tan mal, porque había uno que era maestro que no entendía tampoco esto. Y te digo algo, lo bueno es que la Biblia sí lo explica, y explica qué significa nacer de nuevo. Entonces, vemos que nacer de nuevo implica una regeneración, implica un cambio de corazón que nos dispone a creer y conocer a Dios. Vemos que el nacimiento de nuevo es una obra de Dios realizada internamente en nuestros corazones por la obra del Espíritu Santo. Quien no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esto no es una obra humana, no es una obra que tú y yo podamos hacer, no es una obra en que yo pueda colaborar, porque nadie, en términos humanos, por ejemplo, decide ser engendrado o no. Eh, Así lo mismo pasa con la obra del Espíritu Santo. Es Dios quien nos regenera por su gracia soberana. No es una obra en que uno colabora para llegar a nacer. Es una obra de gracia divina que regenera. ¿Sabe lo que significa la palabra regenerar? Volver a generar un nuevo corazón. Y ese corazón lo dispone para conocer a Jesús, para recibir a Jesús y abrazar el mensaje del Evangelio de Cristo Jesús. Entonces vemos acá que necesitamos primero ser transformados en nuestro corazón, regenerados, para poder conocer, recibir y abrazar el mensaje del Evangelio de Cristo Jesús. Si no hemos nacido de nuevo, vamos a escuchar y no vamos a recibir. Vamos a escuchar y no vamos a abrazar. Pero ¿sabes qué? El Señor insistentemente nos muestra su mensaje del Evangelio para que le conozcamos. Entonces vemos acá que el Evangelio solamente es posible ser conocido, recibido y abrazado y creído profundamente si hemos nacido de nuevo. Aquí debo hacer una distinción. Recuerden cómo comienza el versículo 1. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Aquí está dando una evidencia. Es una evidencia respecto del nacimiento de nuevo. Nos dice que para nacer de nuevo debemos creer, lo que dice algo distinto.
dice que al creer, el creer es una evidencia de nacer de nuevo. Entonces, no es algo que yo puedo producir, es algo que Dios produce por su gracia, por su misericordia. Pero en tanto ya hemos nacido de nuevo. En tanto Dios cambia nuestro corazón para conocerlo. Cuando escuchamos la palabra, cuando escuchamos el Evangelio, ¿sabe lo que pasa con nuestro corazón? Empieza a latir. Dice, eso que están hablando, eso que es la palabra de Dios, es verdad. Y eso es lo que necesita mi corazón. Eso es lo que tanto he buscado muchas veces, mucho tiempo, no lo he encontrado en nada, ni en nadie, y en Cristo lo he encontrado. Eso, el nacer de nuevo, nos capacita, nos faculta para decir que Cristo es el Señor de mi vida y nuestro Salvador. ¿Saben por qué? Porque nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por la obra del Espíritu Santo. Para llamarlo Señor y Salvador, eso es por la obra gloriosa del Espíritu Santo en nuestros corazones. Entonces vemos acá que Nicodemo, una persona que conocía la ley, conocía el Antiguo Testamento y era un maestro dentro de los judíos, no sabía lo que era nacer de nuevo. Su corazón no había sido transformado por el Señor para vivir por Él y para Él. Pero él reconocía que era un maestro, él reconocía que era un profeta, él reconocía incluso que era una buena persona, pero había algo que no estaba viendo. No estaba viendo que el que estaba enfrente de él era Jesús, el Cristo. Vemos entonces que al nacer de nuevo podemos ver a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Aquí hay otro ejemplo, el ejemplo del apóstol Pedro. ¿Saben qué? Jesús estaba predicando y enseñando a sus discípulos y de pronto Jesús para una conversación y empieza a hablar con los discípulos y les pregunta lo siguiente. Ustedes pueden ver esto en Mateo 16, versículo 13 al 17. Dice, Jesús les pregunta a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En otras palabras le dice, cuéntenme qué han escuchado que dice la gente acerca de mí, Jesús. Y ellos dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista. O sea, recuerden que Juan el Bautista había muerto años atrás. Pero algunos decían, no, Juan el Bautista, de una especie de como de reencarnación quizás. Otros que eres Elías. Y otros que eres Jeremías o alguno de los profetas. O sea, eso decía la gente de ese tiempo acerca de Jesús. Y les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién dices que soy yo? Y aquí hay un personaje que se adelanta a la pregunta y responde enérgicamente, le dice, tú eres el Cristo, lo dice Simón Pedro, el Hijo del Dios viviente. Entonces le responde Jesús, le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Se dan cuenta? Hay una revelación, hay una obra del Espíritu Santo guiándonos a conocer a Cristo y a reconocerlo como el Señor de nuestras vidas y como el Mesías, el Cristo. Pero ¿saben qué? Tristemente, hay mucha gente que conoce acerca de Jesús. Y si le preguntas a ellos, y te podría hacer la misma pregunta a ti, ¿qué dice la gente respecto de Jesús? La gente va a decir lo siguiente, Jesús es un buen hombre, o Jesús era un buen maestro, Jesús era un buen profeta, o Jesús, ¿sabes qué? Ni siquiera sé si existió Jesús, dirían algunos. Algunos dirían Jesús es el flaco de arriba, Jesús es mi amigo, mi partner, es el primer revolucionario. Te diría muchas cosas la gente acerca de Jesús. Pero la pregunta es, ¿qué dice Jesús acerca de sí mismo? Él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús mismo dijo que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Pedro reconoció eso, dijo, tú eres el Cristo. Y Cristo
es un título, el Mesías, el ungido de Dios, quien vino a salvar y a quitar el pecado del mundo. Entonces, la pregunta es, ¿tú crees que Jesús es el Cristo? ¿Tú crees que Jesús es el Hijo del Dios viviente? Pero te digo una cosa, hay que hacer una distinción acá. Porque el tipo de creer que Dios está hablando acá en Primera de Juan no es estar informado, no es saber acerca no es estar de acuerdo con una información simplemente, sino que es de creer, de asentir, de estar de acuerdo, pero además de confiar en Cristo y sabiendo que en Cristo está nuestra esperanza de vida eterna y que es Cristo y nada más, es Cristo y ninguna otra cosa que pueda haber en esta vida y en el universo. Es pensar que Cristo es mi vida, es todo. Entonces la pregunta no es solamente si uno cree acerca de Cristo, que existió, sino que si realmente creemos que Él es nuestro Salvador, nuestro Señor, porque a creer que es nuestro Salvador es considerar que estábamos perdidos o que estamos perdidos sin Él, que estamos sin esperanza, sin Dios, y que en Cristo alcanzamos salvación y vida eterna, y podemos tener nuevamente comunión con el Padre, gracias a su obra en la cruz. Entonces, el tipo de fe que Dios nos está demandando acá, a quienes han nacido de nuevo, no es una fe solamente que dice, sí, estoy de acuerdo, porque ¿saben qué? Jesús mismo dijo que lo, que mucha gente, no, perdón, el apóstol dijo que los demonios también creen y tiemblan. Santiago dijo eso, que los demonios creen y tiemblan. Entonces, podemos decir, en mi fe una fe que se rinde delante de Dios. Porque el problema de los demonios es que aún sabiendo quién es Jesús, no pueden arrepentirse, no pueden ir delante del Señor en humildad y sencillez, decir aquí estoy arrepentido. No pueden, no tienen esa facultad para hacerlo. Pero el tipo de fe que es producida por el nuevo nacimiento es una fe que cuando escucha el nombre de Cristo, dice, eso es lo que quiero. Cuando escucha la palabra del Evangelio, dice, esa es la buena noticia que necesito. Cuando escucha el mensaje glorioso de la palabra, dice, esta es la palabra de vida que quiero vivir en mi corazón. Entonces, cuando hablamos acerca del nuevo nacimiento, estamos hablando de un corazón que se dispone a escuchar la buena noticia. Y vamos a seguir adelante con el pasaje de Juan, que dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, a ver, ¿qué está diciendo acá? Aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Y que dice, ¿quién es el que engendra? El Padre. ¿Y a quién engendra? A otros hijos. Entonces, si amamos al Padre, también debemos amar a nuestros hermanos. Y después dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Y aquí te explica, cuando amamos a Dios y guardamos su mandamiento. Empieza a avanzar entonces. El nacer de nuevo implica reconocer a Cristo como Señor, punto número 1. Implica amar al Padre, punto número 2. Implica amar a los hermanos, punto número 3. Y después dice, y guardamos sus mandamientos, punto número 4. Entonces, una evidencia clara, firme y contundente de que hemos nacido de Dios es que confesamos a Cristo como Señor Salvador, en que amamos al Padre, amamos a sus hijos, nuestros hermanos, y guardamos sus mandamientos. El problema es que como todo bebé que nace en el mundo, necesita de cuidado, necesita de crecimiento. No sé si ustedes han tenido el privilegio de tener un bebé en sus brazos. Yo recuerdo cuando tuve por primera vez a mi hija, a la Trini, en un brazo, no tenía experiencia obviamente y me daba cosa, me daba nervio poder tomar, era tan chiquitita y flaquita además que decía se me va a caer. Ya con la segunda uno tiene un poquito más experiencia y la agarra con una mano y con la otra y uno ya se maneja con eso.
Pero nos damos cuenta que cuando nace un bebé, uno se pregunta, ¿qué es lo que hago ahora? Lo mismo pasa con un bebé que nace de nuevo en el Evangelio. La pregunta es, ¿qué se hace ahora? ¿Es suficientemente eso? No. ¿Cómo es cuando nace un bebé de nuevo? ¿Qué hay que hacer? ¿Se alimenta solo? Respóndanme. No se alimenta solo. Hay que darle leche, ¿cierto? Y leche se llama libre demanda. Eh, y es donde cada mujer y cada muere prácticamente a sus deseos y tiene que desplegar todo su amor y cariño y atención a amamantar. Entonces vemos que es potente esto. Hay que cuidar, hay que bendecir, hay que mudar, hay que enseñar. Hay muchas cosas que tienen que pasar cuando alguien nace, ¿cierto? Lo mismo pasa en, en la nueva criatura que nace en el Evangelio. El problema es que como tenemos un corazón rebelde, a veces nacemos y nos criamos chuequitos, nos criamos mañosos, nos criamos sin la enseñanza, no queremos la leche materna, no queremos la palabra de verdad que nos nutre. De hecho, la Biblia dice que es la palabra de verdad que nos nutre, que nos alimenta, nos fortalece. Y a veces no queremos ser alimentados por la palabra. La pregunta es, ¿cómo alguien va a madurar y crecer en la fe del Evangelio si no está siendo alimentado, guiado, aconsejado, animado, exhortado, consolado por la palabra de Dios? ¿Te digo algo? Es imposible. Sí, nuestro corazón está dispuesto, nuestro espíritu está dispuesto a recibir el mensaje del Evangelio, pero nuestra carne no quiere, se resiste, se revela, se arranca. Pero cuando el Señor nos llama, y si somos hijos, nos llama una y otra vez con gracia y verdad, nos dice, ya, ok, empecemos de nuevo. O sea, es que esto no puede seguir así, que esto no puede seguir igual. Ya mucho tiempo viendo esta forma, y no quiere vivir conforme a mis mandamientos. Una evidencia de alguien que ha nacido de nuevo es que guarda sus mandamientos. ¿Se recuerda? Eran 4 puntos. Alguien que ha nacido de nuevo confiesa a Cristo como Señor y Salvador. Punto número 1. Punto número 2, ama al Padre. 2. Punto número 3, ama a la iglesia, ama a sus hijos, ama a los hermanos y empieza a tener comunión con. No se aparta, no se aleja, se integra. Y el 4 punto, guarda sus mandamientos. Pero aquí viene una gran pregunta. Es que a veces no tengo ninguna gana de guardar los mandamientos del Señor. Es que a veces pienso que los mandamientos de Dios son muy difíciles de cumplir. O a veces pienso de que no son tan sabios, como mis ideas son mejores que las del Señor. O bien, ¿cómo es posible que Dios me pida esto? O bien, ¿cómo es posible que Dios me enseñe que debo vivir para Él solamente y no para mí? Y uno dice, wow, ¿qué está pasando acá? Y uno cree que el Evangelio es difícil de vivir. Claro, porque puede ser muy duro muchas veces. ¿Pero sabes qué? Te digo algo, es mucho más difícil vivir lejos de Dios. Es mucho más difícil vivir peleando con Dios. Es mucho más difícil vivir arrancando de Dios. Es mucho más difícil vivir con las consecuencias del pecado. Y es mucho más difícil vivir sabiendo que Dios nos llama una y otra vez y uno rebelde se arranca de su voluntad y de su presencia. Pero ¿saben qué? No podemos arrancarnos de su presencia. No podemos subir delante de Él. Nadie puede hacerlo. Entonces, eh, ya resolvimos la primera pregunta. ¿Qué significa nacer de nuevo? Tener un corazón nuevo, dispuesto, regenerado, para escuchar la palabra de Dios y responder en fe y arrepentimiento. Esta es obra del Señor solamente por el poder del Espíritu Santo que transforma íntimamente nuestro corazón y lo dispone para su evangelio y para Él. La consecuencia de esto son 4 puntos, ¿se recuerdan? Reconocer a Cristo como Señor, amar al Padre con todo nuestro corazón y mente y fuerza, amar a nuestro hermano como nosotros mismos y guardar sus mandamientos.
¿Y saben qué? El tercer punto es, ¿qué implica vivir de esta forma? Esta es la forma que vence al mundo. Esta es la forma que podemos vivir de manera ligera. Esta es la forma en que podemos vivir en paz y en consuelo. Esta es la forma, ¿saben? Aquí Juan dice lo siguiente: este es el amor a Dios. Si amas a Dios, dice, guarda sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, no son una carga pesada, no son difíciles de cumplir, no son para jodernos la onda, no son para reprimirnos. Sus mandamientos son de libertad, sus mandamientos son de gracia, son para hacernos vivir de manera abundante. El problema es que nosotros a veces pensamos que tenemos una forma de vivir que es como yo quiero, a mi manera, y me va a resultar súper bien. Pensamos que nuestra rebeldía o nuestros padres es la misma rebeldía frente a Dios y que podemos salir con la nuestra. Saben que no es así. Y te dice, es posible vivir guardando sus mandamientos. Sus mandamientos no son gravosos. Sus mandamientos no son difíciles de cumplir. Sus mandamientos son agradables, son deleitosos. Porque todo lo que es nacido de Dios, o sea, si tú eres hijo de Dios, vas a vencer al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y saben cuál es nuestra fe? Nuestra creencia, nuestra gloria. Y aquí hace la pregunta Juan: ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, si hemos nacido de nuevo, tenemos una fe victoriosa. Y aquí recuerdo un pasaje de Romanos que habla acerca de la victoria que tenemos en Cristo, la victoria que tenemos en Él. Y habla acerca de que somos más que vencedores. De hecho, Romanos 8 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Habla de la victoria. Y te pregunto algo, ¿hay algo que en este momento está venciendo tu vida? ¿Hay algo que en este momento está luchando con tu corazón? ¿Hay algo que te tiene afligido? Quizás tu propio pecado, quizás tu propia rebeldía, quizás el pecado de otros, quizás el dolor de la angustia de vivir en un mundo tan cruel y despiadado. ¿Qué es lo que te tiene en este momento en la lucha? Te digo algo, voy a leerte una verdad del Evangelio que está en Romanos 8:28, que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Por tanto, te digo algo, si estás viviendo en comunión con el Señor, si estás viviendo, queriendo agradarlo a Él, y comillas, te están pasando cosas malas, te digo algo, no, eso no es algo malo, es una bendición del Señor para conocerlo aún más a Él, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, Cristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y aquí viene el orden de salvación, y a los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, a esto también justificó, y a los que justificó, a esto también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aquí viene una pregunta similar a la que hace el apóstol Juan. ¿Cuál es la victoria? ¿Cuál es la fe que vence al mundo? Que si quiere estar contra nosotros. Y vemos aquí que pone todo en perspectiva. Quizás tú ya llevas años en la fe. Quizás yo no eres un novato, ya has nacido de nuevo. Estás queriendo vivir una vida en el Evangelio. Y a veces te das cuenta que la vida se te vino encima. Y aquí debemos poner las cosas en perspectiva. Que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y aquí, ¿sabes qué? Si tú sientes que estás en pecado, que Él te está llamando
y crees que tienes culpa incluso, ¿sabes qué? Deja a un lado la culpa que te aleja de Dios. Pero sí arrepiéntete y acércate a Cristo, que Él te recibe con los brazos abiertos. ¿Quién es el que condenará? Nadie. Porque Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, que también intercede por nosotros. ¿Quién entonces nos separará del amor de Cristo? Aquí vienen preguntas. ¿Tribulación? No. ¿Angustia? No. ¿Persecución? Tampoco. ¿Hambre? Menos. ¿Desnudez? No. ¿Peligro? ¿Espada? No. Porque como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo y somos contados como ovejas de matadero. Y aquí viene la respuesta. Antes, ante todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por tanto, el llamado es el siguiente. Si has nacido de nuevo, entonces comienza a vivir amando al Padre, o continúa confesando a Cristo como Señor en todas las áreas de tu vida. Comienza a practicar el amor a los hermanos, algo que se practica y se aprende cada día en mayor profundidad. Y comienza a dejar tus caminos, tus ideas, tus métodos, tus valores, tus ideales. Déjalo por la palabra de Cristo y por guardar sus mandamientos. ¿Sabes qué? Todo esto es llevar una vida victoriosa. Si tú eres hijo de Dios y quieres seguir pecando, y quieres seguir arrancando de Él, y quieres seguir viviendo a tu manera, vas a ser como alguien que no está viviendo su diseño simplemente. Es más difícil y más duro eso que vivir conforme a su palabra y su mandamiento, porque el Señor tiene planes de bien para nosotros. Y el máximo bien es conocerlo a Él. Así que animarlos a que si estás en Cristo y estás peleando y estás luchando, no te desanimes, porque el Señor está con nosotros. Porque poniendo todo en perspectiva, Él es nuestra victoria. Él es nuestra gloria, esperanza y consuelo. ¿Y sabes qué? Si estás corriendo bien, no mires para el lado. No mires tus afanes. No mires tus otros sueños. No mires al mundo. No mires para el lado. Sino que fíjate en Cristo, el Señor, el autor y consumador de nuestra fe, que es nuestra esperanza de gloria. Así que los animo a vivir en el Señor, vivir en su palabra, amando al Señor sobre todas las cosas y confesando a Cristo como Señor de nuestras vidas en todas las áreas de nuestro caminar. Y si algo te está costando en la vida cristiana, a guardar los mandamientos, apóyate en la vida de cuerpo, los hermanos, que te animen con la palabra del Señor. El Señor los bendiga, vamos a orar y pedir al Señor que Él transforme nuestros corazones para poder vivir conforme a su diseño y a esta vida nueva que Él nos ha entregado. Señor, te damos gracias porque solamente por la obra del Espíritu Santo podemos nacer de nuevo. Y si hemos nacido de nuevo, gracias te damos porque podemos tener comunión con el Padre, podemos confesar a Cristo como Señor, porque podemos amar a nuestros hermanos y porque podemos amar tus mandamientos. Y también te pedimos que en este caminar de madurez, de crecimiento, de desarrollo, te pedimos perdón por todas las veces en que dejamos de lado tus mandamientos, por todas las veces que dejamos de lado la comunión con el Padre, por todas las veces que dejamos de lado a Cristo, nuestro Señor y Salvador, y por todas las veces que dejamos de lado a nuestros hermanos. Y te pedimos, Señor, que nos permitas, por el poder del Espíritu Santo, experimentar la gracia de amarte por sobre todas las cosas, la gracia y la bendición
de tenerte presente en toda nuestra vida, Señor. La gracia y bendición de disfrutar de la comunión con nuestros hermanos y la bendición de poder ser santificados por ti, aprendiendo a vivir y guardar tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.